Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Su lugar favorito para las últimas noticias, los romances más apasionantes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridísimos fanáticos de las telenovelas, tenemos una bomba, una verdadera explosión de información que ha sacudido los cimientos de la farándula. Y sí, como ya lo vieron en el título, involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas por todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es algo que quizás nadie se esperaba y que, sin duda, va a generar muchísima conversación. Abróchense los cinturones. Pero antes de sumergirnos en este mar de noticias, quiero recordarles lo importante que son para nosotros. Ustedes, nuestra fiel comunidad, son el motor que impulsa este canal. Así que si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que siempre les traeremos contenido de calidad y sobre todo mucho entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocemos en Latinoamérica. La química innegable entre ellos en pantalla traspasó las barreras de la ficción y encendió la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Durante mucho tiempo se especuló sobre un posible romance en la vida real, pero ambos actores siempre se mantuvieron herméticos y negaron cualquier vínculo más allá de la amistad y el profesionalismo. Demet, como saben, siguió su camino, se casó y luego se divorció de Oğuzhan Koç. Un matrimonio que sinceramente a muchos de sus fans no les convenció del todo. Can, por su parte, también ha tenido sus propias relaciones, incluyendo su famoso compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, que también terminó de forma abrupta. Después de estas relaciones fallidas, ambos actores se centraron en sus carreras profesionales, explorando nuevos proyectos y consolidándose como figuras internacionales. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, según fuentes cercanas a los actores, y aquí es donde entra la bomba de la que les hablé, Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, así como lo oyen. Después de años de estar separados en pantalla, parece que el destino, o más bien, los productores astutos, han decidido unirlos nuevamente. La información que tenemos hasta ahora es obviamente un poco limitada, pero lo que sí podemos confirmar es que se trata de una nueva serie de televisión que se grabará entre Italia y Turquía. Al parecer, la trama girará en torno a una historia de amor intensa y complicada, llena de giros inesperados y, por supuesto, de mucha pasión. Imagínense la química que van a destilar estos dos juntos en pantalla. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Porque aquí viene la parte que realmente nos ha dejado boquiabiertos. Según estas mismas fuentes, el reencuentro en el set ha reavivado la llama entre Can y Demet. Sí, señoras y señores. Parece que la chispa que existía entre ellos durante la grabación de Erkenci Kuş nunca se apagó por completo y ahora, años después, ha vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. Se dice que la complicidad entre ellos es palpable, que se ríen juntos, se apoyan mutuamente y que, en definitiva, se comportan como algo más que simples compañeros de trabajo. Obviamente estos son solo rumores y, como siempre les digo, hay que tomarlo todo con pinzas. Pero la verdad es que la información proviene de personas muy cercanas a la producción y que, hasta ahora, han demostrado ser bastante confiables. Además, hay que tener en cuenta que Can y Demet han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han superado sus desilusiones amorosas y, quizás, ahora están en un momento de sus vidas en el que están más preparados para afrontar una relación seria y comprometida. Y si a eso le sumamos la química innegable que existe entre ellos, pues la verdad es que las posibilidades de que surja algo más que una simple amistad son bastante altas. Pero volvamos al tema de la serie. Lo que sabemos es que la producción está siendo muy cuidadosa con los detalles y que están haciendo todo lo posible para mantener la trama en secreto. Sin embargo, algunas pistas han ido saliendo a la luz. Se dice que la historia tendrá elementos de comedia, drama y romance, y que estará ambientada en escenarios espectaculares tanto de Italia como de Turquía. Imagínense las postales que nos van a regalar estos dos. Además, se rumorea que la serie contará con un elenco de lujo con actores y actrices de renombre tanto de Turquía como de Italia. Y por supuesto, la banda sonora será un elemento clave para crear la atmósfera.
A perfecta y transmitir todas las emociones que la historia requiere. Ahora bien, hablando de emociones, ¿podemos esperar de la interpretación de Khan y de Met en esta nueva serie? Pues la verdad es que las expectativas son altísimas. Ambos actores han demostrado ser increíblemente talentosos y versátiles, y estoy segura de que van a dar lo mejor de sí mismos para crear personajes creíbles y entrañables. Además, hay que tener en cuenta que la química entre ellos es algo que no se puede fingir. Es algo que simplemente existe y que se transmite a través de la pantalla. Y estoy segura de que los productores de la serie lo saben muy bien y que van a aprovechar al máximo este ingrediente mágico para crear una historia que nos atrape desde el primer momento. Pero más allá de la serie, lo que realmente nos importa es lo que pueda pasar entre Khan y Demet en la vida real. ¿Será que esta nueva oportunidad de trabajar juntos les permitirá darse una nueva oportunidad en el amor? ¿Será que finalmente podremos verlos juntos como pareja, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es mantener la esperanza y seguir de cerca todos los movimientos de estos dos personajes. Porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Y hablando de seguir de cerca, les invito a estar atentos a nuestro canal, porque vamos a seguir cubriendo esta historia de cerca y les mantendremos informados de todas las novedades que vayan surgiendo. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que tendremos más detalles sobre la serie, sobre la relación entre Khan y Demet y, quién sabe, quizás hasta tengamos alguna exclusiva. Así que ya lo saben, mis queridísimos fanáticos. La bomba ha explotado y la noticia del reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Una nueva serie, una posible reconciliación y un futuro lleno de posibilidades. Prepárense para vivir una historia llena de emoción, pasión y sobre todo, mucho amor. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta bomba informativa. Como siempre me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que están ahí del otro lado de la pantalla, apoyándonos y acompañándonos en esta aventura. En resumen, hoy les trajimos la noticia bomba del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, no solo en la pantalla con una nueva serie ambientada entre Italia y Turquía, sino también la posibilidad de que este reencuentro reavive la llama del amor entre ellos. Analizamos los posibles escenarios y les invitamos a seguir de cerca esta historia que promete mucha emoción. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que son lo más importante de este canal y que siempre los tenemos presentes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una nueva oportunidad? ¿Les emociona la idea de verlos juntos en una nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle un like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta bomba y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, que aún hay más carnita para este chisme. Porque aunque hemos destapado la olla con esta noticia bomba, hay muchos más detalles que merecen nuestra atención y análisis. Vamos a desmenuzar esta información como si fuera un delicioso kebab, capa por capa, para que no se pierdan ni un solo ingrediente. Primero, hablemos de la serie. Ya sabemos que se grabará entre Italia y Turquía, pero ¿qué significa esto en términos de producción? Pues muchísimo. Implica una logística compleja, un equipo bicultural y, por supuesto, un presupuesto considerable. Que los productores estén dispuestos a invertir tanto dinero en este proyecto solo puede significar una cosa: tienen una fe ciega en el potencial de la serie y en el poder de atracción de Khan y Demet. Se rumorea que la serie contará con 2 directores, uno italiano y otro turco, para asegurar que la historia se cuente de manera auténtica y respetuosa con ambas culturas. Imagínense la riqueza visual que vamos a tener: los paisajes impresionantes de la Toscana, las ruinas romanas, los bulliciosos mercados de Estambul, las playas doradas del Mediterráneo. Un verdadero festín para los ojos. En cuanto a la trama,
las fuentes nos cuentan que se centrará en una historia de amor entre un hombre italiano y una mujer turca. ¿Qué? Original. Pero ojo que no se trata de la típica comedia romántica ligera. No, no, no. Aquí hay drama, hay secretos, hay conflictos familiares y hay un pasado que amenaza con destruir el presente. ¡Ay, Dios mío, esto se pone bueno! Se dice que Khan interpretará a un empresario italiano exitoso, pero atormentado por un oscuro secreto de su pasado. Demet, por su parte, dará vida a una diseñadora turca independiente y apasionada, que viaja a Italia en busca de inspiración y termina encontrando mucho más que eso. El encuentro entre estos dos personajes será explosivo, un choque de culturas y personalidades que inevitablemente encenderá la chispa del amor. Pero como ya les dije, no todo será miel sobre hojuelas. Habrá obstáculos, habrá malentendidos, habrá terceros en discordia y habrá momentos en los que pensaremos que esta historia no tiene futuro. Y es aquí donde entra en juego la química entre Khan y Demet. Porque, seamos sinceros, por muy buena que sea la historia, si no hay conexión entre los protagonistas, la serie no funcionará. Pero no nos preocupemos por eso. Ya vimos lo que estos dos pueden hacer juntos en Erkencicus. La pantalla ardía con su sola presencia. Y ahora, con más experiencia y madurez, podemos esperar un verdadero volcán de emociones. Pero, ¿qué hay de la vida real? ¿Es posible que este reencuentro en el set reavive la llama del amor entre Khan y Demet? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y para la que no tenemos una respuesta definitiva. Pero vamos a analizar las posibilidades. Por un lado, ambos han tenido relaciones fallidas en el pasado. Demet con su matrimonio fugaz con Ozan Kok y Khan, con su compromiso interrumpido con Diletta Leotta. Estas experiencias, sin duda, los han hecho reflexionar sobre lo que buscan en una pareja y sobre lo que están dispuestos a sacrificar por amor. Por otro lado, ambos han madurado como personas y como profesionales. Han aprendido a lidiar con la fama, a manejar la presión mediática y a priorizar su bienestar emocional. Quizás, ahora están en un momento de sus vidas en el que están más preparados para afrontar una relación seria y comprometida. Y por último, pero no menos importante, está la química innegable que existe entre ellos. Esa conexión que se percibe a través de la pantalla y que es imposible de fingir. Esa chispa que, según nuestras fuentes, nunca se apagó por completo y que ahora, años después, ha vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. Se dice que durante los primeros días de rodaje, Khan y Demet se mostraron un poco tímidos y reservados. Como si estuvieran midiendo el terreno, tratando de averiguar si la conexión que existía entre ellos seguía ahí. Pero poco a poco la tensión fue disminuyendo y la complicidad fue surgiendo de nuevo. Ahora se les ve riendo juntos, compartiendo confidencias y apoyándose mutuamente en el trabajo. Se dice que Khan es especialmente atento con Demet, que la llena de halagos y que siempre está dispuesto a ayudarla en lo que necesite. Demet, por su parte, se muestra más relajada y feliz que nunca. Se la ve radiante y llena de energía. Algunos miembros del equipo de producción incluso han llegado a comentar que cuando Khan y Demet están juntos, el ambiente en el set se transforma. Se respira una energía especial, una atmósfera de alegría y complicidad que contagia a todos los presentes. Obviamente todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. ¿Será que estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva pareja de ensueño? ¿Será que Khan y Demet finalmente se darán una oportunidad en el amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, con los ojos bien abiertos y los oídos atentos, para no perdernos ni un solo detalle de esta historia que promete ser apasionante. Así que ya lo saben, mis queridísimos fanáticos. La bomba ha explotado y la noticia del reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Una nueva serie, una posible reconciliación y un futuro lleno de posibilidades. Prepárense para vivir una historia llena de emoción, pasión y sobre todo, mucho amor. Y nosotros estaremos aquí para contárselo todo.